que es el Foro 27. Yo creo que iniciamos, Iván. Claro que sí. Es para que lo podamos grabar y tenerlo presente. Es el Foro 27, el Foro Virtual Toltecayot, y su tema es el periodo preclásico, los Olmecas. Eh, Déjenme decirles algo acerca de esto, ¿no? Eh, en la academia, la gente que maneja que las investigaciones, el INA y las universidades y los centros de investigación, pues son gente que tiene una visión muy hispanista, están muy colonizados, con todo respeto, no es una agresión, es una observación. No dudo y reconozco y de ahí aprendo de sus sesudas investigaciones, pero tienen un sesgo totalmente colonizado, no logran discernir que por ejemplo las fuentes, los que ellos llaman fuentes históricas, que son para ellos como la Biblia, lo que dicen las fuentes históricas es la verdad, pues entender que fueron hechas por Claro. españoles, ¿verdad? En su mayoría. ¿Y qué clase de españoles eran? Pues Hernán Cortés es el primer historiador de México. Y lo que escribió Hernán Cortés, bueno, pues hay que llevarlo al análisis riguroso, porque deben ustedes recordar que Hernán Cortés estudió 2 años en la Universidad de Salamanca, y lo corrieron por burro. Eso no lo dicen sus biógrafos hispanistas, pero lo corrieron por burro. Pero allá lo obligaron a leer un libro clásico, y sobre todo en aquella época, que era La Guerra de las Galias, que escribió Julio César, su guerra con los francos. Y eso lo inspiró mucho. Entonces cuando escribe las cartas de relación, pues es una copia de este libro. Y este señor, eh, pues sí es cierto lo que él dice ahí, todas las mentiras y patrañas que dice, porque él es el personaje central de todo, eclipsa a todo mundo, desaparece a muchos y a otros los vuelve malvados, como Alvarado, lo hace el malvado de la película y él el bueno. Si fuera cierto lo que él pretende demostrar, que con 550 pelafustanes, perdón, digo, Españoles. españoles, pero no todos los españoles por fortuna son pelafustanes, no, estos eran unos filibusteros que venían a robar y a matar, porque yo reconozco y admiro mucho al pueblo español, pero comenzando con Gonzalo Guerrero, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que ser muy críticos de esta situación. Entonces, eh, Cortés, si fue cierto que con 550 filibusteros venció lo que él llama el gran imperio, bueno, él no lo llama, pero después se le llamó el gran imperio azteca, con cientos de miles de guerreros, bueno, pues entonces Atila, Gengis Khan, eh, pues el propio Julio César, Napoleón, Carlomagno, pues son Mary Poppins al lado de Hernán Cortés. Entonces son puras mentiras, y hay quien dice, y sobre todo los investigadores ingleses, se mofan de las cartas de relación porque saben que son puros cuentos chinos, y dicen que es la última novela de caballería de la Edad Media. O sea, una novela, es una cuestión imaginativa. Bueno, pues estos investigadores nuestros, que están siempre en el sistema de investigadores y que están pues ahí pegados, ¿no? Recibiendo su maíz del Estado, pues ellos son totalmente hispanistas, y prueba de ello es que cuando uno de ellos, como en el caso del doctor Rubén Bonifaz Nuño, dejó de ser grecolatino y se dedicó a investigar a los viejos abuelos, pues lo cortaron por la buena, lo desaparecieron, ¿no? El sistema es feroz en ese sentido. Entonces, bueno, pues la idea era eh, contar una historia totalmente a modo, para que explique lo que hoy estamos viendo como una realidad. Es decir, si aceptamos que es correcto y humano, civilizador, que un hombre llegue a una tierra que no conoce y que nunca le ha ofendido, lo han ofendido, no lo han agredido, y empiece a robar, a matar, a tomar posesión de lo que no es de él y a hacerse inmensamente rico,
Bueno, pues entonces quiere decir que todo extranjero que venga acá y haga inmensas fortunas, pues es algo civilizado, es algo positivo, y nosotros tenemos que aguantar eso. Fíjense, si ustedes hacen un análisis de Hernán Cortés con Carlos Slim, van a ver que no hay diferencia. Y recientemente les he comentado que me quedé sorprendido de saber que el hombre más rico de Alemania, que es el país más rico de la zona más rica de Europa, tiene 20 mil millones de dólares. El hombre más rico de Alemania, 20 mil millones de dólares. Y Carlos Slim tiene 65 mil millones de dólares. Entonces no solamente es el hombre más rico de México, sino es el hombre, uno de los más ricos del mundo. ¿De dónde saca esa riqueza? ¿Cómo es posible que un hombre amase esta cantidad de dinero? Bueno, justamente por la colonización. ¿Por qué el hombre más rico de Alemania no hace 65 mil millones de dólares? Porque en Alemania no están colonizados. La gente no está acostumbrada a decir sí, patrón, para servir a usted. Pero bueno, entonces esta academia pues no le da mucha importancia a la cultura olmeca y al periodo preclásico ni al clásico, ni siquiera al clásico. Para ellos el mundo que como llaman prehispánico, fíjense nada más qué ofensa llamarle a lo propio nuestro con el nombre del invasor. Entonces le llaman historia prehispánica. Solamente se circunscribe a la cultura mexica. Y la cultura mexica tiene nada más un periodo de 196 años, desde la invención, perdón, desde la fundación de Tenochtitlan en 1325 a su destrucción en 1521 son 196 años. Entonces, en un periodo muy corto, que es decadente porque transgredieron a Toltecayo por orden de Tlacaelel, el Cihuacóatl de los mexicas. El Estado mexicano, a través de sus esbirros de la academia, nos hacen pensar que los mexicas son el universo, que los mexicas crearon todo. Y no es cierto, los mexicas tomaron todo y luego, además de tomarlo, lo transgredieron. Pero bueno, ese es el punto. ¿Tú cómo la ves? Justamente estabas mencionando todo esto acerca de la academia y estoy pensando en una frase que se me vino a la mente, que es: si no estás con la academia, estás en su contra. Totalmente. Quiero decirles que Iván es estudiante de ¿puedo decir? Sí, claro. Sí, Es claro. estudiante de biología marina allá en la Universidad del Mar, aquí Puerto Ángel. en Puerto Ángel, ¿no? Y va en cuarto año. Híjole, cómo se va el tiempo, sí, ¿verdad? muy rápido. Y entonces, pues sabe lo que está diciendo, ¿no? Porque la academia, estamos hablando de la academia de historia, pero todas las academias son iguales, sí, claro. ¿no? Con pensamiento occidental. Y yo diría occidentalizado. Tenemos, algunos comentarios. Sí, claro que sí. Alma Delgado nos dice: buenas noches, maestros. Saludos desde Tijuana. Gracias. Víctor Terán dice: buenas noches, licenciado Guillermo. Saludos cordiales desde Tuxtepec. Un abrazo, Víctor. Adriana Salazar dice: saludos, maestros. Gracias. Yolanda Lozano dice: hola, Guillermo. Recibe saludos de Fer, Arturo y míos igualmente. Saluda, Luz. Buenas noches. Siempre muy atentos a su charla. Gracias. Alex Osorio dice: maestro, ¿puede explicar qué significa Olmeca? Mencionó en un video que era Olin, movimiento, y Meca, medida. A ver, permíteme. Bueno, eso es lo que, miren, no se tiene con certeza porque no se ha hecho una historia, una investigación seria, profunda, descolonizada de nuestra historia. Hay que partir de esa base. Entonces, bueno, los que hablan, las personas que hablan náhuatl, y especialmente el náhuatl clásico, eso es lo que afirman, ¿no? Que Olin es movimiento y Mecatl medida, y que es por eso el pueblo que mide el movimiento, es decir, el tiempo. Ahora, sin embargo, ¿cómo se llamaban a sí mismos aquellas personas que construyeron estas maravillas que tenemos atrás de las cabezas olmecas? Pues no sabemos, porque son muy antiguas, probablemente del año 1500 a.C.
Ahora, ¿por qué se les dice olmecas? Bueno, porque hubo una cultura, los olmecas xicalancas, que son de esa región, y así se les ha puesto, pero no sabemos realmente cómo se nombraron a sí mismos los viejos abuelos que llamamos olmecas. Adelante, Iván. Ok. Rodrigo Aquinov dice: gracias, maestro Marín, por la compartencia. Un saludo. Un saludo, compañero. José Higareda menciona: hola, maestro, le mando un saludo desde Catepec. Gracias. Abad Tomilson dice: muy bien dicho, profesor. Buenas noches, saludos. Buenas noches. Solgorn menciona: hola, gracias por todo lo que comparte. Es un placer y un honor. Ileana Sosa dice: saludos, mi querido maestro Guillermo. Gracias siempre por tus aportaciones. Gracias. Y son todos hasta el momento. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Decimos que vamos hoy a tratar el tema del preclásico, el periodo preclásico, y especialmente los olmecas, partiendo de esa base de que no se conoce profundamente, no se ha investigado profundamente al periodo preclásico y los olmecas. Eso hay que decirlo, y hay que reclamarle a la academia, a los arqueólogos, a los historiadores, ¿por qué no hacen eso? Yo podría decir que porque no dan beneficios, ¿no? Desgraciadamente la arqueología, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, está al servicio de la Secretaría de Turismo, y entonces todo lo que se hace en torno a usar nuestro patrimonio ancestral como un atractivo turístico. Y quienes realmente hacen, entre comillas, las investigaciones, porque al INA lo tienen con recortes permanentemente, el INA no tiene nunca dinero, esa es la verdad. Y la investigación arqueológica es bastante cara. Entonces, quien hacen las investigaciones, pues son las universidades extranjeras de Estados Unidos, de Japón, algunas de Europa, que vienen a hacer las investigaciones. Ellos pagan y le dan permiso a 1, 2, 3 aminoguanas de que se sumen a la investigación, pues para como decir que es justificar que son mexicanos y extranjeros, pero ustedes saben que el que paga manda, y entonces ellos, en muchos casos, fíjense, ni siquiera, en muchos casos las investigaciones son, quedan en inglés, quedan en otros países, y ni siquiera se conocen aquí. Pero bueno, la poca investigación que se hace, que no sea de los mexicas y el Templo Mayor, porque eso es sagrado, porque está al lado del Palacio Nacional, porque ahí hay una ideología de mexica, mexicano y de toda esta cuestión, pues la poca investigación que se tiene es desgraciadamente por fuentes extranjeras, y en ese sentido el maestro Bonifaz Nuño también hace un reclamo especialmente a los norteamericanos, que él dice que hacen una serie de conjeturas falsas que no son tolerables. En fin, por eso yo quisiera, con todo respeto y sin ánimo de confrontación, pero sí poner las cosas desde nuestra perspectiva. No quise que sea la verdad, pero nuestra perspectiva nos dice que en general la academia, en general no todos, tienen un planteamiento totalmente occidentalizado, hispánico, que no hay pensamiento crítico. Es increíble que personas, con todo respeto y en paz descanse, don Miguel León Portilla, después de conocer tanto y leer tanto y tantos años y hablar náhuatl y todo, sigue hablando con unas categorías hispanistas como Mesoamérica, como los sacrificios humanos, los buenos indígenas, ¿no? Entonces, no, entre Fray Bernardino de Sahagún y Miguel León Portilla no hay diferencia, es la continuidad de la Iglesia Católica en cuanto a el estudio de nuestras culturas ancestrales. Entonces ahí tenemos problemas que solamente con una actitud y una visión política de descolonización se pudiera lograr. Sí, claro. Pero comenzamos el foro. Adelante, don Iván. Gracias, Iván. La historia de la náhuatl. Con 10.000 años de antigüedad, se puede dividir en dos partes: la ancestral y la colonial. A su vez, la ancestral se subdivide en tres periodos: preclásico,
clásico y posclásico. La colonial en colonial hispánica y neocolonial criolla. Así, perdón. No hay problema. Adelante. Para el Estado mexicano, solo existe la cultura mexica del periodo posclásico y colonialmente le llama historia prehispánica, desechando en sus libros de textos de la SEP los periodos preclásico y clásico. Así es, yo les invito de manera pues saludable a que revisen el libro de cuarto año de primaria de la SEP. Eso sí, por favor tómese un Alka-Seltzer antes de verlo porque se le va a revolver el estómago, ¿no? Es increíble, da coraje que se le siga engañando y manipulando la historia a nuestros niños y que pues el Estado es lo que quiere, tener niños con la visión de que mi abuelito era español, ¿no? Sí, claro. Adelante, Iván. Si me dejas hacer un comentario Sí. antes. Cuando yo asistía a segundo o tercero de secundaria, llevaba una materia que se llamaba Historia Universal. Y el libro Historia Universal era un libro de este grosor, eran unas 600 páginas. ¿Y cuántas cree usted que eran de historia de México? En un libro, pues, distribuido a todas las secundarias públicas del territorio nacional. Eran 4 páginas. Qué bárbaro. 4 páginas nada más en la historia universal abarcamos. Y en México. En México. Eso es lo que después decimos que tenemos un sistema colonial, la educación está colonizada y occidentalizada y es hispanista y pues yo sé que estamos trabajando picando piedra, pero algo se tiene que hacer y por eso les agradecemos encarecidamente a cada uno de ustedes que nos está escuchando y viendo, pues que tienen deseos de conocer otra perspectiva, no quiere decir la verdad, sino otra perspectiva o la otra cara de la moneda. Pero en general, especialmente en el campo de la academia, el periodo preclásico es minimizado por considerarlo poco rentable académicamente, en virtud que no existen las famosas fuentes históricas, es decir, lo que los españoles escribieron de nuestros antepasados. Así, la poca investigación arqueológica que se tiene, dado que al gobierno le interesa políticamente e ideológicamente el Templo Mayor y turísticamente lo más importante, Tolanes, como Teotihuacán, Chichen Itzá o Palenque. El periodo preclásico y la cultura olmeca reciben muy poca atención de los especialistas y las instituciones neocoloniales. Algunas personas, y tal vez con justa razón, me acusan de que soy anti-azteca, ¿no? Anti-mexica. Y no es así. Podría aparentar ser así. Yo no tengo, vamos, ni siquiera tengo equipo de fútbol o partido político. No, yo estoy fuera de eso, ¿no? Lo que sí es cierto es que me doy cuenta cómo el Estado mexicano ha utilizado a la cultura mexica para poder quitarle al pueblo la historia ancestral. Porque si la historia, como ellos llaman prehispánica, la reducen a 196 años, y todo cuando se quiere hablar del pasado ancestral de México, se hablan de los mexicas, pues entonces los mexicanos nos quedamos fritos, nos quedamos huérfanos, no tenemos raíz. Y de eso se trata el asunto. Entonces, yo no es que esté en contra de los mexicas. Los mexicas tuvieron su momento luminoso y tuvieron cosas muy valiosas. Por ejemplo, vemos su arte, especialmente en el último periodo, pues es verdaderamente magistral, de carácter literalmente universal, compite con con lo egipcio, con el arte chino, pero tenemos que reconocer que se transgredió la Toltecayot. Entonces, la Toltecayot no existe en el discurso oficial. La Toltecayot, León Portilla escribió un libro de Toltecayot, pero yo creo que lo escribió dormido porque la verdad es muy triste que el Estado mexicano y sus investigadores maiciados no se vuelquen sobre el periodo clásico y el posclásico y el preclásico,
porque nos daría mucha luz, nos enseñarían mucho sobre un pasado milenario. Pero en fin, así son las cosas. Adelante. Sin embargo, en el periodo preclásico se creó la impresionante infraestructura de conocimientos, sabiduría, instituciones que, en su conjunto, permitieron el gran impulso al desarrollo humano y se dieron las bases para el periodo del esplendor, llamado clásico. El preclásico es un periodo muy largo de casi 8000 años en el que se inventó y construyó las bases de la civilización del Sem Anáhuac. Bueno, esto es muy interesante. Fíjense que el preclásico con su pirámide de desarrollo humano va a ser fundamental porque esa es la infraestructura que va a permitir el conocimiento, el desarrollo del conocimiento. Es decir, cuando usted tiene la comida, la alimentación, el techo, el sustento, la ropa, todo, tiene lo básico para vivir, entonces es cuando usted empieza a crecer, empieza a trascender. Pero aquí hay cosas muy interesantes. Miren, si arqueológicamente se reconoce que aquí en Oaxaca se han encontrado las transformaciones de teocintli en maíz de hace 10,000 años, o sea, del año 8000 antes de Cristo. Lo cierto es que del año 8000 antes de Cristo a 1500 antes de Cristo, ese periodo de tiempo es bastante desconocido. ¿Cómo es posible que esos hombres que estaban dejando de ser hombres de las cavernas, cazadores, recolectores, del año 8000 antes de Cristo, ¿cuál fue su trayecto de desarrollo hasta creando la pirámide de desarrollo humano hasta el año 1500? Porque la academia dice que el inicio es 1500 antes de Cristo con los olmecas, pero yo digo que no, que es el final del principio y que se llevó miles de años. Y eso es lo que no quiere la academia investigar, porque entonces no hay ni recursos para hacer investigaciones arqueológicas y no hay rendimiento de capital, porque entonces vamos a comenzar. Las pirámides de la época preclásica, especialmente las olmecas, fueron hechas de adobe. No rinde, no luce, ¿no? Claro. El turismo que viene a México, o el turismo nacional, no va a San Lorenzo, no va a la zona entre Veracruz y Tabasco a ver el inicio de la cultura olmeca, o no el inicio de la cultura olmeca. No van a estos lugares. Nosotros hemos hecho el recorrido, no sé si te acuerdas que fuimos por allá y bueno, está totalmente abandonado, una casita ahí donde hay un vigilante, no hay atención porque no hay turismo, porque no hay dinero. O sea, desgraciadamente mueven la cuestión de la investigación histórica en base al turismo. Parece que es el motor, el dinero, el que va a mover, pero aquí estamos hablando de alimentar el espíritu, la conciencia, la dignidad, y eso no se hace con dinero. Pero en fin, adelante. Gracias. La invención de la agricultura, el maíz, la milpa y la nixtamalización fueron el detonante civilizatorio del año 8000 a.C., que son los fechamientos de las cuevas de Guilanaquitz, en el valle de Tlacolula, Oaxaca. Muchos siglos pasaron para que se creara el sistema de alimentación, pero es seguro que para el año 2000 a.C. ya estaba en plenitud y que los primeros asentamientos olmecas contaron con esa sabiduría que les permitió tener energía de calidad y mucho tiempo para observar a la naturaleza y el cosmos, investigar y sistematizar el conocimiento. Entonces, pues esa es la realidad. De ahí, de estas cuevas, aquí es donde encontraron las semillas de teocintli en vía de ser maíz. Creo que nuestro gato está haciendo un concierto. De ese periodo a la venta a Tabasco no se tiene absolutamente un seguimiento arqueológico, así como sí se tiene el seguimiento arqueológico de los mexicas.
Entonces necesitamos hacer una investigación, o el Estado necesita hacer una investigación más profunda sobre este periodo, porque nos daría respuestas, nos daría caminos, nos daría herramientas para poder ver cómo lo hicieron nuestros abuelos para tener un buen sistema alimentario, Sí, claro. para tener un buen sistema de salud, un buen sistema de educación, un buen sistema de organización, y hoy más que nunca eso es lo que necesitamos. Los asentamientos más antiguos olmecas conocidos hasta ahora son Tlatilco, Cuicuilco, Chalcatzingo, Olinalá, Oxtotitlán, Monte Albán, Tres Zapotes, San Lorenzo, Las Limas, La Venta, Chiapa de Corzo, Iztapa y Copán, entre los más conocidos, pero en general todas las culturas del Semanáhuac en su principio demuestran una clara influencia del llamado estilo olmeca. Esto es importante señalarlo. Cuando ustedes vean una cultura en su origen, vamos a hablar la zapoteca, y nos fuéramos a la zona arqueológica que está aquí en el Valle de Etla, que se llama San José del Mogote, que es del año 1500 a.C., veremos que hay una fuerte influencia olmeca, y que está en una transición de olmeca en su iconografía, en sus diseños, a pasar a ser ya con su perfil clásico de zapoteco. Podemos ver en Monte Albán en el año 500 los llamados danzantes, ¿no? Que son unas estelas que tienen cascos y caras totalmente olmecoides, y lo cual nos implica que los que iniciaron la construcción de Dan y Beche o Monte Albán, el Tolán de Monte Albán, tenían una influencia olmeca. No es que fueran olmecas, por supuesto que eran gente de aquí, de los valles, pero no eran, vamos a decir, de Veracruz y Tabasco como se piensa de la cultura. Sí, claro. ¿Cómo ves si echas un ojo a los amigos que nos están dejando mensajes? Claro que sí, un momento nada más. Bueno, dice el señor Asael Campos, abrazo a los dos. Igualmente un saludo. Luis Solís, gracias por su trabajo y compartición. Le he reconocido gracias al trabajo de Elton Mann, León Negro. Saludos a todos. Gracias especialmente a Asael Campos, que también ha sido una persona junto con Juan Carlos Rojas, que nos están ayudando mucho a nuestro proyecto de Educayot. Un gran abrazo, Asael, y sé que eres viajero, que estás trabajando. Gracias por estar en la frecuencia y escucharnos. Claudio Mercado dice, ¿cómo podemos saber más del Toltecayo? ¿Libros o escritores? Gracias. Bueno, nosotros les recomendamos mucho, del panadero vende su pan, ¿no? Pero yo les recomiendo mucho el libro que se llama Historia Verdadera del México Profundo, que es de mi autoría, porque yo no soy historiador. Entonces, ¿cómo es que me pongo a hacer un libro de historia? Bueno, porque yo me dediqué como promotor cultural de la Toltecayot, y la investigación es parte de la promoción cultural. Me dediqué a investigar a los investigadores, y pude discernir inmediatamente que había unos colonizados y otros pues que tenían una visión crítica y analítica, y dentro de los colonizados pues no todo es malo, ¿verdad? La obra del maestro León Portilla es inmensa y está ahí, y hay cosas muy valiosas que debemos de conocer, pero ya cuando uno tiene muchos años en esto se da cuenta de la pátina colonial que existe en su trabajo, pero el trabajo en sí es muy valioso. Entonces el libro Historia Verdadera del México Profundo tiene un título contestatario, porque mi maestro Guillermo Bonfil Batalla, él escribió un maravilloso libro que lo recomiendo mucho, que se llama México Profundo, una civilización negada. Entonces él dice que hay dos civilizaciones, dos Méxicos: uno profundo, que es el México anahuaca, el México ancestral, y un México imaginario, que es el México moderno, México del PRIAN, el México de todo lo que estamos viviendo.
Y entonces él dice que no es imaginario porque no exista, sino porque nunca ha tomado en cuenta al México profundo. Siempre lo ha querido rescatar, pero nunca lo ha tomado en cuenta. Entonces, con sarcasmo, también porque Hernán Cortés escribió, bueno, que también es Hernán Cortés, ahora ya se descubrió que Bernal Díaz del Castillo, pues no es más que Hernán Cortés con un seudónimo. Y Bernal Díaz del Castillo y o Hernán Cortés escribieron el libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Entonces yo, como un sarcasmo, junto a los dos títulos y pongo Historia verdadera del México profundo, de ese que está excluido, de ese que no cuenta. Pero ¿por qué recomiendo este libro? Porque el libro está lleno, está hecho a partir de citas de los investigadores. O sea, no es lo que dice Guillermo Marín, porque yo no soy nadie. Pero entonces sí cito, también cito a Miguel León Portilla, por supuesto, y cito a Alfredo López Austin y pues a todos. Pero entonces usted puede aprender mucho ahí porque al final hay una bibliografía y lo que le interese de las citas, pues puede buscarlo. Entonces yo les recomiendo mucho ese libro, Historia verdadera del México profundo. Y vamos a hacer una cosa, Iván. Las personas que quieran el libro en PDF, Historia verdadera del México profundo, escríbanme a tigremarin@gmail.com, tigremarin@gmail.com, y pídanme el libro y con mucho gusto yo se los voy a enviar gratuitamente, pues para aquellas personas que quieren iniciar una investigación, un conocimiento de la historia desde un punto de vista descolonizado. Claro que sí. ¿Seguimos? Quiero hacer un comentario antes. Adelante, no necesitas pedir permiso, Iván. Bueno, no es por hacerle caldo más grande a las albóndigas. Yo ya leí ese libro y bueno, es una versión crítica de la historia de México, algo que no se encuentra en estos días ni en los días anteriores. Y bueno, curiosamente, abordando un poco la ciencia occidental, que no hay que satanizarla tampoco, pero obviamente pues sí tiene su lado malo. Esto es algo que ya se sabe, que todo el mundo lo sabe, sin embargo lo ha sistematizado la ciencia occidental de una forma, y voy a abarcarlo con el sistema de creencias que representa esa forma. Y es acerca de que las partes por separado tienen cierto valor y tienen ciertas características, pero cuando se juntan crean un tercero que es totalmente diferente a las partes que lo componen. Yo creo que este es el caso del libro Historia Ancestral del México Profundo, porque sí es un compilado de citas muy bien buscadas y analizadas y puestas por Guillermo, que unidas con la experiencia que él tiene, ya no dándoles forma de tú vas aquí y acá, sino la forma de ordenarlas, de escribirlas, reescribirlas, le da al libro otro matiz del que tienen todos los investigadores por su parte. Entonces yo creo que es un excelente libro para empezar. Ese es mi comentario. Gracias, Iván, me parece muy interesante. Luego lo platicamos. Bueno, en el periodo preclásico se inventaron y desarrollaron, permítanme, los otros 3 niveles de la pirámide de desarrollo humano de la náhuatl. Un momento. Listo. Los sistemas de salud, educación y organización pudieron brindarles a todos los pueblos los recursos, conocimientos y habilidades para iniciar magnos proyectos constructivos como son Monte Albán, San José del Mogote, Palenque, La Venta, Cuicuilco, Chalchihuites, entre otras. La infraestructura de conocimiento estaba dada, solo a través de los siglos se pudo constituir la maravilla de nuestra civilización madre. Así es interesante ver que pues las grandes zonas arqueológicas que iniciaron el periodo Olmeca, como son Cuicuilco, ahí en la Ciudad de México, Chalchihuites en Zacatecas, o Monte Albán aquí en Oaxaca, o el mismo Palenque en Chiapas, es
pues son lugares muy, muy importantes que van a llevar un tiempo de trabajo increíble. Monte Albán se llevaron 1350 años. Imagínense esta fotografía que ustedes ven. Se ven abajo las casitas, tienen una altura de 400 metros de altura sobre el nivel del valle. Y las piedras con las cuales fueron hechos estos edificios son traídas de 14 kilómetros de distancia. Entonces son obras a larguísimo plazo, 1350 años. Y en la misma base arquitectónica del periodo preclásico, perdón, sí, del periodo preclásico o de la fase 1 de Monte Albán, es el mismo de su abandono. Es decir, donde ustedes ven una pirámide, antes hubo otra y después otra y ahora la que ustedes están viendo. Entonces, esto implica una gran labor y que nos demuestra esto de que la cultura olmeca está presente pues desde el principio y se mantiene. Y yo creo que de alguna manera pues sigue viva, ¿no? Sigue viva especialmente en la cultura, en las culturas, en los pueblos de la costa del Golfo de México, pues es totalmente olmeca. Claro. El jaguar era la figura predominante en el anáhuac preclásico, animal mítico y simbólico de los olmecas, que lo humanizaron como símbolo de haber logrado el equilibrio y la plenitud con la madre Tonantzin. El jaguar metafóricamente representa la tierra, la noche, la materia. Así pues, los olmecas iniciaron las bases materiales de nuestro desarrollo civilizatorio. Bueno, miren, es interesante porque los olmecas van a tener como animal fundamental iconográficamente el jaguar. Sus figuras son felinas, pero fíjese que por ejemplo la época teotihuacana, el periodo clásico, ahí va a ser el quetzal, ¿no? que significa el espíritu, mientras el jaguar significa la materia, la tierra, que es el periodo formativo, y que eso nos remite a esta pirámide de desarrollo humano, como en la época del preclásico no solamente se inventó el maíz, sino la milpa, la nixtamalización y la alimentación simplemente de la masa. Se producen 3.500 productos alimenticios. Luego el sistema de salud, el sistema de educación. Fíjense, nada más piensen, si no hubiera habido un sistema de educación para construir Monte Albán, pues las siguientes generaciones hubieran dicho, no hombre, ¿para qué hacemos eso? Pero se mantuvo en las nuevas generaciones el interés y el valor de seguir con ese proyecto. Y la organización para hacer ese magno proyecto y el tiempo que se necesitó, que eso se conecta con la alimentación, porque la alimentación de nuestros abuelos se conseguía básicamente en 4 meses y tenían 8 para estos magnos proyectos, tanto de creación como de investigación. Claro que sí. Bien, entonces el jaguar es el símbolo de la cultura olmeca y uno de sus grandes misterios pues son estas figuras con un fenotipo africano, cuando sabemos, especialmente las cabezas olmecas, cuando sabemos que los africanos llegaron traídos a la náhuac por los españoles en calidad de esclavos, secuestrados de África, y vemos que este trabajo, estas cabezas están hechas por allá del año 1200, 1500. Entonces, ¿cómo es posible esto? Son cosas que nos planteamos y que todavía no han sido resueltas, porque vuelvo a lo mismo, no se ha investigado mucho, ya un poco lo que se investigó en los años 40 y eso ya queda, y son los gringos los que trabajan más esto, pero se quedan en sus universidades las investigaciones, no llegan para acá, y además son investigaciones muy tendenciosas, según dice el maestro Bonifaz Nuño. Adelante. Gracias. El ser humano se alimentó de manera eficiente y dispuso de tiempo para las grandes obras materiales e inmateriales. Creó un sistema de salud que le permitiera mantener la energía al máximo. Creó un sistema de educación para humanizarse y mantener
a largo plazo los magnos proyectos culturales, tanto en la investigación como en la construcción de obras tan impresionantes como el Tolán de Monte Albán, que duró en su construcción 1350 años, y finalmente creó un sistema de organización que permitiera la participación ordenada, sistemática y sostenida de poblaciones enteras en la construcción de los grandes proyectos civilizatorios, creando la primera democracia del mundo vigente hasta nuestros días. Fíjense que esta imagen de estas figuritas olmecas, yo siempre la relaciono con la primera democracia, ¿no? Y como esta primera democracia que pues surge, no sabemos cuándo, pero seguramente los olmecas ya la tenían, es la que hoy en Oaxaca, en sus 416 municipios, esta democracia de asamblea, de discutir en comunidad los problemas, los desafíos y tomar decisiones en comunidad, y la autoridad mandando, obedeciendo. O sea, las autoridades no mandan porque se les da su, como decía mi mamá, su regalada gana, sino las autoridades mandan lo que la asamblea decidió. Entonces, por eso dicen mandar obedeciendo. Entonces, a mí me llama mucho la atención estas figuritas olmecas en jade, que nos hablan pues de esta cuestión que tienen nuestros abuelos de esta cuestión de asamblea, de resolverlo todo en el gnóstico, diría el maestro Carlos Lenkersdorf. ¿Por qué no lees algunos de los comentarios de nuestros amigos? Porque también participan con sus comentarios, se los agradecemos mucho. Un momento nada más y ya los empezaré a leer. Lucecita es experta, ¿verdad? Pero bueno, Iván está entrando. Ok, dice Irene Milbru, gracias maestro por compartir. Luego, gracias. José Higareda, maestro, regresé de nuevo, gracias por tanta sabiduría y cada día vamos a hacer más. Gracias, así lo espero. Lili Liray, saludos a los dos, es un honor escucharlo. Gracias. Muchas gracias. Alejandro Campos dice saludos. Alex Osorio dice maestro, saludos desde El Salvador. Tiene que venir a visitarnos. Déjeme ser su guía en la zona arqueológica de Chalchuapa. Se encontró una piedra olmeca, le pusieron Piedra de las Victorias. ¿Cómo no? Nosotros amenazamos con ir allá con mucho gusto. Nada más que pase esto del COVID y que venga ya la vacuna y que podamos salir. Con mucho gusto estaremos por allá. Estamos muy cerca y somos lo mismo. Eso de los países fue una cuestión de la colonia y ya después del neocolonialismo, pero hasta Nicaragua somos y Panamá somos exactamente hermanos culturalmente, y tenemos que fortalecer esos lazos desde esa perspectiva. Así que no hay necesidad de pelearse. Así es. Francisco Ruiz dice, buenas noches maestro, y a su hijo de Atzompa con gran admiración. Muchas gracias. Adriana Salazar menciona, nuestros centros arqueológicos no les damos la importancia que tienen como centros de conocimiento ancestral, en parte por el desconocimiento que tenemos de todas las aportaciones que surgieron en estos periodos. Maestro, ¿nos podría dar alguna orientación u orientaciones de qué observar o sobre qué poner más atención cuando visitemos estos centros arqueológicos que tenemos aquí en Oaxaca? Gracias por la respuesta. La respuesta sería que nosotros tenemos una página que se llama aquioaxaca.com, que es una página que no es turística, es cultural. Y ustedes saben, yo no soy de Oaxaca, tengo aquí de vivir casi más de 40 años, pero es mi tributo, mi agradecimiento, porque además de darme todo lo que tengo, ya me hizo tener conciencia. Los pueblos y las culturas de Oaxaca me hicieron ser humano, me dieron otra perspectiva de la vida, y es mi agradecimiento. Entonces ahí, en aquioaxaca.com, yo hago un relato con mi corazón y mis ojos y mi cerebro, donde los invito a conocer estas maravillas, los tolanes de Oaxaca,
y los describo a mi forma. Hagan de cuenta que van conmigo y les voy diciendo. Y también tenemos un video que, por cierto, hizo nuestro gran amigo Eric Miguel, un Newsabi, que es videoasta, y entonces hizo un video que se llama La montaña sagrada del jaguar. Está en YouTube, en las Toltecápsulas lo pueden encontrar, y ahí es básicamente lo que yo digo ahí es más o menos lo que se podría siempre ver y analizar en casi todos los tolanes, porque todos tenían el mismo fin, que era la investigación astronómica y de la energía. Ok, Manuel Sadraba menciona, una duda, ¿hasta dónde llegó la influencia de los olmecas en el anáhuac? En todo el anáhuac estuvo presente, por eso desde Chalchihuites, en lo que hoy conocemos como Zacatecas, hasta como ahorita nos están hablando de Centroamérica. Es decir, nosotros somos, el anáhuac es una región cultural que va desde Nicaragua, que en náhuatl quiere decir Nican, Ahuac, hasta aquí el anáhuac, hasta el sur de hasta el sur de Canadá, y incluye las islas del Caribe, que también son del anáhuac, donde vivían pueblos mayas que fueron exterminados absolutamente por Cristóbal Colón y sus dos hijos en menos de 10 años. Y Ruru Roers menciona, maestro, ¿podría dar características o ejemplos de ese sistema de salud y educación que manejaban los olmecas? Bueno, lo tenemos en un libro que se llama Pedagogía Tolteca, Filosofía de la Educación. Lo pueden encontrar en Toltecayot, y también en YouTube están varios videos que hablan sobre este sistema de educación que surge en ese periodo preclásico y que va a encontrar su esplendor con la cultura teotihuacana, pero ahí en la cultura olmeca es donde se crea esto. Ok, son todos. El legado olmeca es impresionante, porque está presente en todo el Sem Anáhuac, en el inicio de todas las culturas, desde el norte hasta el sur y de costa a costa. El estilo olmeca es la génesis de nuestra identidad, por eso la han llamado la cultura madre. En ella se definen rasgos iconográficos que seguirán presentes durante los periodos clásico y postclásico, como la lengua de serpiente, las anteojeras y las dos figuras que se contraponen formando una sola, en la idea de los opuestos complementarios, y desde luego la aparición temprana de la serpiente emplumada. Miren, esta figura, esta imagen que ustedes ven aquí, tal vez si nos hacemos un lado tantito, Iván, que se vea la base, que es una cabecita olmeca. No es una cabeza, es una mascarita olmeca. Se puede ver claramente los rasgos olmecas, que es un labio ancho, unas anteojeras y una lengua de dragón, una ceja de dragón. Bueno, esta imagen la dibujó un arqueólogo apellidado Covarrubias, y yo le puse mejor las imágenes directamente en fotografía. Entonces ustedes pueden ver cómo en el centro abajo está la carita olmeca, la mascarita olmeca, y a mano izquierda sube y vemos un incenciario de San José del Mogote, Oaxaca, y entonces vemos cómo del olmeca, vean cómo tiene algunos rasgos olmecas, pero ya empieza a definir el estilo zapoteca, y así hasta Monte Albán en la parte de arriba, donde se ve muy claramente esa lengua de serpiente y esas anteojeras en la parte intermedia. La siguiente es Teotihuacán, y entonces vemos cómo va lo teotihuacano del olmeca a lo que hoy conocemos como teotihuacano. La siguiente es lo náhuatl del olmeca a, diríamos, lo mexica, y la última es de lo olmeca a lo maya, en un proceso de transformación. De hecho, recientemente se encontró en Guatemala en unas pirámides, unos estucos donde ustedes pueden ver la cara del rostro de la cabeza olmeca, pero ya en la transición de ser un rostro maya. Entonces aquí lo podemos ver
En la parte derecha, la figura intermedia tiene pues rasgos olmecas, pero ya empieza a ser totalmente maya. Entonces, Covarrubias, el arqueólogo, nos demuestra con esto que la génesis de la iconografía del Anáhuac es indiscutiblemente lo olmeca. Aquí está esta figura justamente que les decía. Vean cómo está este rostro, es la cultura maya, esto es en Guatemala, y vean cómo es un rostro, pues está entre maya y cabeza olmeca. Y entonces vemos cómo esta génesis a todos los pueblos tuvieron en su primer momento una influencia que conocen como olmecoide. Y aquí está pues la famosa lengua de serpiente y vemos que esto llega hasta Tenochtitlan, ¿no? Entonces es muy importante ver que hay una continuidad, pero al mismo tiempo, fíjense, esa es la grandeza de nuestra civilización, que son diferentes, pero tienen una matriz, ¿no? Entonces, aquí es la unidad en la diversidad. Este es un concepto muy profundo, la unidad en la diversidad. Adelante, Iván. Gracias. La cultura olmeca no es el principio de nuestra civilización, ya que los arqueólogos la sitúan entre el 1200 y 1500 a.C. Por el contrario, representa el final de un larguísimo proceso que inició con nuestros ancestros, cuando eran nómadas, cazadores, recolectores, y que sin ayuda de nadie, a partir de la observación razonada y sistematizada de la naturaleza y la mecánica celeste, crearon las bases firmes y profundas del mundo material, representando con el jaguar para que los seres humanos pudieran iniciar el gran desafío del período clásico, en el que en 1000 años los viejos abuelos alcanzaron la sabiduría más importante para trascender este mundo de orden material, en el mundo energético. Así es, este es el gran logro de nuestra civilización. Tal vez vamos a ver pronto el periodo clásico y vamos a hablar de eso. Yo creo que va a ser la próxima semana. Pero fíjense cómo lo más importante, cuando una persona tiene conciencia de ser, hay personas que nacen y nunca llegan a tener conciencia de ser. Pero hay personas que en un momento dado, por su vida, su desarrollo, de repente comienzan a tener conciencia y lo que esto implica es pensar quién soy yo, en verdad quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy. Y eso es muy importante y la trascendencia es cuando las personas buscan trascender la vida después de la muerte. Y eso es algo que lograron nuestros antepasados en el campo de la energía, pero eso lo vamos a hablar cuando hablemos del periodo clásico. Yo aquí quiero hacerles la observación de esta pieza maravillosa de la venta, porque miren, ahí está Quetzalcóatl, ahí está la serpiente emplumada que está envolviendo a este individuo que está como sentado y tiene en la mano una bolsita con una cruz. Fíjense que es interesante que esa bolsita, que un individuo, un personaje importante carga esa bolsita. Fíjense que aparece también en otras culturas de otras partes del mundo. Esto es una cosa que ha llamado la atención. Pero sea como fuere, ahí está este personaje que tiene una máscara y que tiene la máscara del dragón y es el Quetzalcóatl. Este Quetzalcóatl va a estar presente en la cultura olmeca y lo vamos a encontrar también en Teotihuacán, la serpiente emplumada, y lo vamos a encontrar todavía en Tenochtitlan, lo cual implica que Quetzalcóatl o la serpiente emplumada no fue un personaje, es un arquetipo, es un símbolo que implica el quetzal, que es el ave, y el coat, que es la serpiente, que es la serpiente emplumada, es el equilibrio entre la parte espiritual y la parte material del ser humano. Y bueno, estos son algunos trabajos que tenemos que conocer, disfrutar profundamente de los viejos abuelos. Vean cómo, por ejemplo, aquí está el quincunce en esta obra olmeca. Vean cómo la cruz de Quetzalcóatl está ahí presente en la oquedad
y cada uno de estos anillos tiene un símbolo y al mismo tiempo es la boca de un personaje, pero ese personaje, si ustedes observan, son dos personajes porque podrían estar como las dos serpientes que se juntan cabeza con cabeza y nos abren ese espacio. En fin, tenemos mucho que trabajar en la iconografía. Yo les invito a que busquen en la internet el portal que creó el maestro, el doctor Rubén Bonifaz Nuño, que se llama se llama Seminario Seminario de Estudios para la Descolonización de México. Tiene material bellísimo, bellísimo. Lo que pasa es que el maestro ya dio la vuelta de 180 grados ya muy grande. Le faltó tiempo. Igual que a Guillermo Bonfil, la muerte los alcanzó antes de que desarrollaran en plenitud su obra. Pero búsquenlo en la internet, ahí hay textos, fotografías, videos, son muy muy interesantes. Y bueno, la obra de los Olmecas es una obra importante. Por ejemplo, una de las cosas que le caracteriza es que en algunas o en varias piezas tiene en la cabeza tiene esta como V, ¿no? Vean ustedes cómo ahí están los labios como si fueran dos serpientes que se unen, y vean estos ojos pues como atigrados, y el personaje tiene en las manos como una mazorca, ¿sí? Y esas orejas son que lo más adelante van a ser teotihuacanas. Y vean cómo, volvemos a lo mismo, vean cómo es ese labio que es como dos serpientes que se están tocando, y esos ojos, que por cierto el doctor Bonifaz Nuño hace una observación muy interesante. Las 16 cabezas olmecas que conocemos hasta ahorita, todas están visqueando, todas tienen un estrabismo. ¿Por qué? No lo sabemos. Les digo que hace falta mucho estudio sobre la cultura olmeca. Otra de las cosas que también nos hicieron mucho trabajo los olmecas fueron los niños. Los niños, tanto en posición sedante como estos niños, los representaron mucho. ¿Por qué? No lo sabemos. Y bueno, aquí tenemos este concepto que fíjense, lo vamos a ver. Aquí lo vemos en los olmecas, desde luego el felino, el jaguar, pero fíjense, es un jaguar que la mitad está carnado y la mitad descarnado, y luego del otro lado un individuo, la mitad carnado y la mitad descarnado. Esto lo vemos hasta con los mexicas, pasando por los teotihuacanos, pero esto nos está hablando, acuérdense del personaje de Xipitotec, el señor del descarnado, es decir, la necesidad de quitar el símbolo de la materia, que es la carne, para dejar el espíritu. Entonces tenemos estas imágenes. Aquí tenemos esta imagen del niño, ¿verdad? Y eso que no había Coca-Cola en ese entonces, ni Sabritas. Y el personaje con esta postura tan increíble, pero vean cómo sus labios nos están marcando este estilo muy olmeca. Bueno, esta es una figura excepcional de los olmecas. Y bueno, estas cabezas que verdaderamente son impresionantes por su talla, y luego no sabemos cómo es que se inspiran en un fenotipo humano que no existía aquí en el Anáhuac, por lo menos en esta humanidad. No sé, ahí se pueden empezar a hacer algunas deducciones. Esta pieza, el Señor de las Limas, con este niño, pues alguien dice que está dormido, otros dicen que está muerto, pero en el pecho el niño tiene la cruz de Quetzalcóatl, ¿no? O puede ser un Quetzalcóatl naciendo. Y bueno, vean cómo en los ojos de estas serpientes, dos serpientes que se tocan y que con sus lenguas hacen la cruz, otra vez de la cruz de Quetzalcóatl. Vean cómo es característica, se va a mantener en toda esta iconografía, esas cejas de dragón que aparecen en la parte izquierda, bueno, arriba de Iván hacia la izquierda,
y vemos esta iconografía que sigue permanente. Y bueno, estas figuras sedantes con pues un tratamiento muy, muy especial. Vean ustedes que en el pecho tiene un quincunce también que les caracteriza. Es un mapa de algunas de las zonas arqueológicas. No sé si las alcanzas a leer, Iván. Hay algunas que sí. Tenemos Atlatilco, Huicuilco, Chalcatzingo, Texpa. Bueno, eso ya no alcanzo a leer. Tepantecuanitlán, Olinalá, Oxtotitlán, Las Bocas. Y bueno, esas ya. Sí. Bueno, aquí nada más nos ponen 26, pero ustedes pueden ver que la zona arqueológica, todas las zonas arqueológicas tienen una primera vista. No, déjalo, ahorita ya nos seguimos. Okay. Tiene un inicio de cultura olmeca, ¿no? Esto es algo importante. Cuando se descubrieron los olmecas, entre comillas, que se me olvidó comentarles, fue en los años 40 en un congreso, porque hasta los años 40 se suponía que la cultura más antigua era la teotihuacana, y ahí se estableció que era la cultura olmeca, y eso se le puso el nombre. Estas son imágenes de 4 museos que tienen piezas muy valiosas de la cultura olmeca. En principio, arriba de Iván está el Museo de Antropológico, o como dice, ¿alcanzas a leer? Museo de Antropología. Museo de Antropología en Jalapa, Veracruz. Es una belleza ese museo. Está dedicado única y exclusivamente a la cultura olmeca, y yo creo que vale la pena hacer una visita solamente a Jalapa, aunque tiene muchas maravillas, pero esa vale la pena simplemente ir a Jalapa para conocer ese museo y disfrutarlo. También este otro museo que está al lado, que es el Museo de la Venta. ¿Cómo dice? Parque Museo La Venta. Parque Museo La Venta. Fíjense que es una historia muy interesante. Todas estas piezas que están en un parque, que es pues una selva muy grande, ¿te acuerdas que fuimos ahí? Fueron rescatadas por el poeta Pellicer, y el maestro en ese momento, Pellicer, era senador, entonces movió todas sus influencias desde el Senado para que con recursos de Pemex, porque se descubrió ahí una fuente petrolera, y ya iban a destrozar todas estas piezas, las iban a arrumbar, y el maestro Pellicer, el gran poeta mexicano, el poeta de la naturaleza, de las ceibas, hay que leer a Pellicer, es una belleza Pellicer, logró que con recursos de Pemex se rescataran estas piezas y se hiciera este maravilloso parque recreativo donde también hay unos jaguares vivos. Es muy bello, es un recorrido, nada más que hay que ir en la mañana porque en la tarde lo comen los moscos. Y el que está al lado izquierdo, al lado de Iván, donde se ve la cabeza olmeca, es la sala del Museo Nacional de Antropología e Historia. Y el otro es el Museo Regional de Chiapas, que también tiene unas piezas muy interesantes de la cultura olmeca. Entonces, son nada más 4 museos que nosotros les ponemos ahí. ¿Habrá algo más de notas? Me temo que no. Ya no hay más. No. Bueno, entonces vamos cerrando. Pues estos son los museos. Vamos cerrando con pues lo que siempre les informamos de nuestro curso de historia ancestral de México a través de internet. Ojalá les interese, son 29 módulos. Recuerden que cada módulo trae un texto, un audio, videos, un parte del libro de historia verdadera del México profundo y alguna liga con otro autor. Y van ustedes avanzando a su tiempo y a su ritmo. No hay exámenes, no hay tareas, no hay fechas fatídicas. Es para que disfruten ustedes
y son 29 puntos que yo he escogido como temas fundamentales para entender un proceso ancestral de desarrollo humano. No es un curso de historiografía, porque no soy historiador, es un curso más bien humanista de cómo ver nuestra cultura desde otra perspectiva. Y bueno, nuestros libros, ya saben que tenemos libros para ustedes, las personas que quieran tanto también información del curso como de los libros, por favor escríbanos a tigremarin@gmail.com y ahí con mucho gusto nosotros les enviamos la información. Si es los libros, les enviamos el catálogo. Los libros los enviamos por correo certificado, nos han dado muy buen resultado. Y también el informe que damos sobre el curso es también por correo, por Gmail, por ahí, ¿cómo se dice? Correo electrónico. Y bueno, estas son las actividades o los proyectos que tenemos. Tenemos toltecayot.org. Aquí ya andamos en 29.200.000 o casi 300.000 visitas. Todos los días su servidor desde las 7 de la mañana hasta como a las 12 del día, desde luego con mis sagrados alimentos matutinos, me la paso subiendo artículos que voy tomando de aquí y de allá que tienen a cierto interés o directo o colateral con los pueblos y culturas ancestrales de la náhuatl, de ayer como de hoy, ¿no? También tenemos en YouTube, ya tenemos más de 200 videos que están a su disposición en Toltecápsulas. Los invitamos a que se suscriban, es un servicio gratuito para ustedes. Estamos en Twitter como TigreMarin1 y desde luego en Facebook, donde nos están ustedes contactando, donde todos los días subimos material tanto en Facebook, Guillermo Marín Ruiz, como en Rostro Propio Corazón Verdadero. Tuvimos que abrir Rostro Propio Corazón Verdadero porque el primero se llenó, nada más nos dan oportunidad de tener 5,000 amigos y en el otro no hay límite. Pero como les digo, desgraciadamente un grupo de fascinerosos, pues gente que no tiene nada que hacer en la vida, se metió a sabotear y a escribir cosas en contra de las personas y con bajezas y verdaderamente puntos que no venían al caso. Entonces justamente Rafael Álvarez nos está dando la mano en eso y está pues controlando esto, y ya tal vez en un futuro vamos a permitir que otra vez la gente vuelva a vertir sus opiniones y sus pues lo que ellos quieran difundir, siempre y cuando no se preste para hacer pues un lavadero para que la gente esté ofendiéndose y agrediéndose. No es nuestro interés, ¿no? Yo creo que en ese sentido debemos de respetar que la gente pues no resista temas de descolonización, porque eso es, fíjense que cuando las personas son muy violentas y son muy tercas, es cuando tienen poco conocimiento. Entre más saben las personas, más ignorantes se reconocen, ¿no? Y las personas entre menos saben más, son maestros, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido necesitamos ser más flexibles, más tolerantes, pero por ahora pues nada más estamos subiendo nuestro material. ¿Algo que comentar, don Iván? Bueno, una pequeña reflexión para antes de dormir. ¿Cómo poder dimensionar la falta o el desconocimiento de los olmecas en nuestra vida o en esta sociedad de alguna forma? Bueno, imagínense un árbol sin raíces, ¿no? Es eso. Claro, vulnerable a cualquier viento y sin alimento, claro, ¿no? Y entonces eso es lo que así nos han tenido estos 500 años. Bueno, pues yo soy Guillermo Marín, presidente de la Asociación Civil Educayot. Les mandamos de parte de Lucecita, la dueña de mi corazón, un saludo muy cordial y una disculpa por no estar presente, pero la próxima semana estará aquí con nosotros. Hoy vino Iván en su representación, su digna representación.
Gracias, Iván, por tu apoyo, además de que nos apoyó con la cuestión técnica, nos apoyó aquí con la lectura y con la lectura del texto y la lectura de los comentarios. Y bueno, esperamos la próxima semana, seguramente vamos a ver el periodo clásico, porque ya así como que se siente necesidad, y luego vemos el posclásico. Se vienen las cuestiones revolucionarias, pero tal vez toquemos algo de eso, no sé si ustedes quieran. Ay, se me olvidó comentar el teléfono 951-158-0555. Es un teléfono que está, es un WhatsApp que está a su disposición para que las personas que quieran todos los días recibir, llueve, truene o relampaguee, una, una cápsula de no menos de 2 minutos, que son la sabiduría del cuervo, las enseñanzas del cuervo, sabiduría para la impecabilidad, que es la enseñanza de Don Juan, que le enseña a Carlos Castaneda. Pequeños trozos de esa sabiduría la tienen ustedes ahí a las órdenes todos los días para vivir impecablemente. Y lo acompañamos con un pequeño video que pueden ver en ese momento o guardarlo o desecharlo también, ¿verdad? Se vale. Bueno, pues recuerden, 951-158-0555. Nada más díganos, pónganme en la lista, ¿cómo le llaman? En el grupo. En el grupo de difusión, y con mucho gusto, eso se encarga Lucecita de hacerlo, con mucho gusto los pondrán y les llegará eso gratuitamente. Bueno, pues ahora sí, me despido con un fuerte abrazo y un agradecimiento a todos ustedes que nos apoyan en esta gran labor de mantener nuestra memoria histórica y nuestra identidad cultural ancestral. Muy buenas noches, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos.